Entiendo que ya todo el material que fuimos dando anteriormente ya lo recibieron y bueno, ya estamos al día con eso. Vamos ahora entonces a ver tecnologías de fibra. Así que arrancamos. Bueno, lo primero que tenemos que ver es la parte de tipos de fibra, ¿no? En primer lugar, existen dos tipos de fibra, lo que es multimodo y monomodo. ¿Alguien me puede decir si me escuchan bien ahí? Porque tengo un pequeño Se ruido. escucha bien. Sí, se Ok, escucha. Sí. perfecto. Sigo Sí, entonces. se escucha bien. Tuve una pequeña fritura en el micrófono. Bueno, tenemos dos tipos de fibra, ¿no? Lo que es multimodo y monomodo. Básicamente, las diferencias que tienen están en su construcción y en el modo en el que refractan la luz. La multimodo que ven acá tiene un núcleo, lo van a encontrar como core o núcleo, de 50 micrones. ¿Está bien? Es un núcleo más grande. Y la monomodo tiene un núcleo de 9 micrones. En una época era de 8. La línea vieja de fibras, monomodo, era de 8. Y la línea vieja de multimodo era de 62,5, un poquito más grande. Ya después, a partir de las fibras OS2, ya vinieron en 50 micrones, OM2, perdón, y las OS2 lo mismo, en monomodo. Después tienen toda esta parte que ven acá, este recubrimiento, que es el cladding. ¿Está bien? El cladding, que ven acá, en el caso de la fibra multimodo, obviamente es más chico porque la superficie del core no permite, digamos, tener un cladding tan grande. Entonces, generalmente es una construcción de 50 por 125 micrones, el total, ¿no?, de la construcción. Ahora, en el caso de la monomodo, tiene mayor superficie de cladding, como ven acá. Acá van a ver un gráfico de cómo sería la construcción de las fibras comparadas, ¿no? En todo lo que es fibras OM1, que yo les decía, la línea vieja de multimodo, las primeras, allá por el año 2000, 2001, 2002, se siguieron fabricando hasta el 2003 o 2004 vinieron, después ya pasó a ser fibra OM2, después vino OM3, y actualmente ya estamos con OM4 y OM5. OM3 se sigue comercializando, pero hoy estamos ya en proyectos nuevos, generalmente se especifican fibras OM4 y OM5 multimodo. Por otro lado tenemos la OS2, que es la monomodo que ven acá. Ven que tiene un núcleo considerablemente más chico en tamaño. ¿Está bien? Básicamente, digamos, los modos de transmisión de luz es lo que define también el medio, ¿no?, que es la fibra. Fíjense que en el caso de multimodo, la señal, que es un láser, se va retransmitiendo de esta manera, va rebotando, va refractando en varios modos, mientras que en el caso de multimodo es un haz de luz, solamente un haz de luz. Entonces, eso es lo que, digamos, define los modos de utilización de las fibras. La fibra monomodo, por este método de transmisión, es para distancias más largas. Después vamos a ver bien en detalle eso. Tengo una consulta. Sí. Vos dijiste que va rebotando en varios modos. ¿Qué sería el modo en este caso? La modulación de la fibra en el láser hace que la señal que ves acá vaya refractando por el vidrio. Esto es un vidrio con una composición química particular que hace que sea un prisma
y va refractando la señal. Esto que ven acá es información que es energía, ¿no? Es un láser, información que se codifica, son ceros y unos, básicamente, ¿no? Después, obviamente, tiene un decodificador, los equipos que manejan señales de transmisión de fibra óptica. Pero este es el medio de transmisión, o sea, esas señales viajan por lo que está dentro de la fibra, que es lo que permite hacer que la señal precisamente viaje en varios sentidos, ¿no? Acá ven, este es un ejemplo de cómo se refracta la fibra en una fibra multimodo. A diferencia del caso de la monomodo, es un láser continuo y uniforme, como ven acá. Bien, eso en cuanto a lo que es tipos de fibra en modos de transmisión. Después tenemos las características de los cables que se eligen de acuerdo a la flamabilidad. Esto es un detalle que parte de las normas, ¿no? El otro día vimos básicamente todo lo que era estándares y vimos que nosotros estamos muy atados a las normas americanas, ¿no? A la TIA y ANSI. Bueno, eso define básicamente algunos tipos de cubierta de los cables de acuerdo a la flamabilidad. La flamabilidad es la disposición que tienen esos cables frente a un evento que tenga que ver con algún daño por sobrecalentamiento, por incendio y demás. Cómo se van a comportar esos cables, ¿no? en ese tipo de eventos. Entonces, se manejan algunos tipos de material para que esos cables justamente sean ignífugos o tengan retardo a la llama, o básicamente cuando se queman no emanen gases que son tóxicos para la salud. Entonces, cuando hay una planificación de un cableado en una sala, en un centro de datos o en un cuarto de telecomunicaciones, ¿no? Acá viene una figura de una montante, es una montante vertical, ¿no? Generalmente los edificios tienen algún hueco que es paralelo al ascensor o alguna cosa así, donde viajan los cables. Esas instalaciones normalmente lo que se hace es tener una especificación para ver qué tipo de cable puede viajar en cuanto a su flamabilidad. Eso lo marcan los estándares. Por otro lado, el cable que se elige también tiene que ser apto para poder ir por un vano en un cielo raso como el que ven acá. Entonces, para ese tipo de espacio, generalmente cuando son áreas que no tienen circulación de aire, tipo el vano de un cielo raso, generalmente las cubiertas que se especifican son plenum, se llaman plenum, ¿no? Que son básicamente cables que están construidos de manera tal que si se produce algún incendio o algo dentro de este vano, no se propague a través de la cubierta del cable ese fuego. Entonces, o por lo menos que tarde lo máximo posible. Para eso está especificado ese tipo de cubiertas. Después, las cubiertas de cables tipo riser, ¿no? que son para, obviamente, retardar el fuego, son un poco menos rigurosas que las plenum, pero bueno, se usan más en montantes verticales. O sea, se pueden usar ambas, ¿no? Lo que pasa es que las buenas prácticas y los estándares marcan el uso de algunas, en algunos ambientes específicamente. Lo que tiene, bueno, las cubiertas riser, generalmente, bueno, son cables que se planifican en ambientes tipo montantes vertical. El tema es que, bueno, muchas veces hoy también el tipo de cubierta encarece el proyecto, ¿no? Entonces hay que ver bien a la hora de elegir ese tipo de cables. Lo otro que también hay que ver es la disponibilidad en el país, ¿no? Hubo una época que hoy hay mucho más entrada
nivel de importaciones, pero en una época no había un faltante de muchos part numbers de varios fabricantes, y en esa época se ponía lo que había, digamos. Pero bueno, generalmente eso no debe ocurrir, hay que planificar los proyectos de manera tal que sean acorde a los estándares, ¿no? Entonces, eso es importante. El otro modelo es los cables que yo les mencioné antes, los libre de halógenos, que bueno, que son hoy muy utilizados en la mayoría de los pliegos de especificación hoy de centros de datos, sobre todo. Son cables que no desprenden gases halógenos cuando se queman su cubierta. O sea, lo que hacen es, están construidos de manera tal que no tienen un desprendimiento de gases que puedan dañar a la salud, ¿no? Que bueno, son los que desprenden, por ejemplo, flúor o bromo, bueno, otros químicos como astato. Bueno, esos son materiales que son llamados halógenos y que dañan la salud. Entonces, la mayoría de los proyectos hoy se está especificando ese tipo de cables, justamente para evitar esos problemas. Bueno, la fibra óptica viene creciendo ya hace bastante tiempo. Hace por lo menos los últimos 15 años seguro, pero después de la pandemia como que también se aceleró mucho el crecimiento por la evolución también de los centros de datos, la necesidad de aumentar el tráfico en operadores de provisión de servicios de Internet. Bueno, fue un incremento a nivel mundial, ¿no? Entonces, había épocas donde las fábricas estaban colapsadas. Ahí por la salida de la pandemia, año 2022, si no me equivoco, era muy difícil contar con una planificación de compra de cables de fibra óptica porque todas las fábricas estaban colapsadas. Eso pasó a la salida de la pandemia, cuando muchos se dieron cuenta de que no habían hecho inversiones en sus centros de datos y demás, y empezaron todos a querer actualizar sus redes, y eso derivó en un colapso de muchas fábricas. Ahí por el 2019, bueno, había unos 4.3 billones de inversión. Después, ya para el 2024, hace un par de años, eso se incrementó a casi 7 billones. Así que bueno, nosotros en nuestra región, en Sudamérica, bueno, tenemos ahí también una tendencia creciente, ¿no? Obviamente, porque somos una región que por lo menos muchos países retraen bastante la inversión. Fíjense que Norteamérica y otros crecieron también, pero no tanto como lo que fue, por ejemplo, en la zona de Europa y demás. Ahí nosotros tenemos un gráfico de tendencia después de otros elementos, como crecimiento de anchos de banda. Fíjense esto, lo que era la evolución del ancho de banda en el data center, que ahí por el año, en todo lo que es centros de datos, hacia el 2025, fue hacia el año pasado, y me atrevo a decir que también, ya empieza a haber conectividad de 1.6 tera, o sea, interfaces que transmiten a 1.6 tera. Cuando en el año 2010, más o menos, para tener una analogía, o 2015 si quieren, más o menos por acá, la mayoría de los proyectos estaba entre 1 giga y 10 giga de velocidades en centros de datos. Fíjense que eso, digamos que fue migrando y empezó a subir a 100 gigas por acá por el año 2020 más o menos. Fíjense que todos los proyectos empezaron a bajar las interfaces más chicas y empezaron a subir las interfaces más grandes. Eso te obliga, indefectiblemente, a tener que usar fibra óptica para la conectividad. Entonces, ahí la producción de fibra empezó a crecer muchísimo.
y eso viene dado por la demanda de ancho de banda, de velocidades que ven acá, cómo se fue incrementando. Sobre todo, hoy estamos parados acá en esta franja desde 400 a 1.6 tera. Hoy hay carriers nacionales que todas las planificaciones que están para sus centros de datos nuevos la están planificando desde 400 GB para arriba. En el caso de los carriers, ¿no? que mencionamos recién, bueno, fíjense que los data centers de los carriers, o sea, de los telecom, de los Claro y demás, fue también un crecimiento muy grande. El uso de las fibras se empezó a notar muchísimo. Y lo que es Enterprise y Campus, que es toda la parte empresarial, ¿no? Oficinas, edificios inteligentes y demás, también fue creciendo. El small business, o sea, la oficina pequeña, la inversión es más chica, ¿no? Obviamente, fíjense que la franja marca volúmenes más chiquitos. Pero la gran demanda viene de la parte de los centros de datos y un poco del enterprise, en cuanto a lo que es despliegues de fibra. Eso fue un dato como para tener en cuenta la tendencia, ¿no? Del uso. O sea, el ancho de banda creciente nos lleva a tener que usar fibra óptica. Y ahí vamos un poco al detalle de los periféricos, ¿no? que la fibra necesita para ser conectorizada. En este caso, hablamos de los conectores. Vamos a ver varios tipos de conectores, que bueno, que lo vamos a ver en esta imagen. La férrula es esto que ven acá. Esto es la férrula, que es el componente súper importante de la fibra. Es el que mecánicamente se sujeta y además protege y alinea digamos, la transmisión, ¿no? O sea, tiene que estar alineado el haz de luz o los haces de luz en el caso de la multi entre un conector y su acople, ¿no? Que es otro conector. Entonces, son férrulas que generalmente son de cerámica o de polímero, dependiendo del tipo de conector, y después están combinados para tener, digamos, la protección mecánica con elementos plásticos o de metal. La calidad de estos conectores siempre es muy buena. Obviamente va a depender mucho del fabricante, pero la mayoría de los fabricantes que trabajan este tipo de elementos tiene la tecnología y la precisión como para que estos elementos funcionen lo mejor posible. Obviamente que después está la mano de obra que cada uno tenga, los métodos de calidad que cada uno experimente en sus fábricas, pero siempre los tipos de conectores tienen, digamos, un nivel de materiales muy bueno. En cuanto al mecanismo de acoplamiento, bueno, hay varios tipos de acoplamiento, pero los más comunes son los que permiten que se conecte a un dispositivo. También se puede conectar a un acoplador. Ahora vamos a ver un poco eso en detalle. Y después tenemos el cuerpo del conector, que es la estructura que sostiene la férrula, ¿no? Todo esto que ven alrededor. ¿Está bien? Eso lo que hace es que se sostenga la férrula, que quede firme esta férrula acá, y la bota, que es la que permite sujetarlo, ¿no? Generalmente son botas de plástico engomado o de metal. Bueno, esa fibra obviamente necesita ser tratada con un pulido especial. Ese pulido se puede hacer lo hace la fábrica. En una época lo hacían también la gente que conectorizaba fibra, tenía unas lijas de pulido y pulían la fibra en forma de 8 para que quede bien libre de asperezas y acople bien y no tenga ningún tipo de problema. Hoy las fábricas ya lo entregan pulido el conector, generalmente es algo que bueno, se está usando mucho método de fusión, que ahora vamos a ver. Y bueno, eso digamos, tiene la capacidad de poder haber mejorado pérdidas de retorno, que es cuando la luz vuelve de la fibra a la fuente de luz. Eso puede ser por
por un mal acoplamiento que hace que la fibra esté sin continuidad y pierda, es como un caño de agua que no está fusionado en su totalidad. Entonces es como que se pierde agua hacia afuera. Eso, digamos, es lo equivalente a una pérdida de retorno en lo que es fibra óptica, ¿no? Eso se mide con la unidad de medida que es el decibel. Las férrulas, obviamente, se pulen de diferentes maneras, eso depende de cada fabricante, tiene su instrumental para hacerlo, pero también tenemos distintos tipos de conectores en cuanto a su pulido. Lo que tenemos es conectores PC, que deriva de lo que se llama Physical Contact, es este tipo de pulido que ven acá. Yo lo llamo pulido plano, ¿no? Después tenemos, generalmente es un conector que elimina el espacio de aire entre las férrulas y la pérdida de retorno más o menos está entre menos 30 y menos 40 dB. Bueno, eso mejora obviamente con otro tipo de conectores. Pero bueno, los UPC, por ejemplo, son también que tienen una curvatura un poquito más pronunciada. Si ustedes miran, la diferencia es un poquito más el ángulo más pronunciado. La pérdida de retorno es de menos 40 a menos 55. Se usa mucho para señales de TV y para transmisión de datos. Este pulido UPC es bastante usado también. Y después tenemos el pulido APC o angulado. Fíjense que es como un corte casi en 45 grados. Bueno, tiene un ángulo de 8 grados que hace que las conexiones sean mucho más, se unen mejor porque acopla con el otro conector que va a ser opuesto a este, ¿no? Entonces, ese acoplamiento es mucho más, si se quiere, más seguro para darle continuidad a la fibra. ¿Está bien? Entonces, estos son los tres tipos de conectores que se usan mucho, son a título informativo. O sea, es muy difícil que en un parcial les aparezca una pregunta que les diga qué tipo de pulido tiene el conector APC y cuánto pierde. Pero bueno, es a título informativo, ¿no? Hay varios conectores y otros tipos de conectores también que en cuanto a su construcción son prepulidos, ¿no? Esos que yo les mencionaba que se pulen en fábrica y se unen con un empalme cubierto con gel, tienen un índice de refracción muy parecido al de la fibra, entonces son más fáciles de instalar y tienen pérdida de inserción de 0,5 a 0,7 dB, más o menos. Después hay conectores, monomodo y multimodo, ¿no? Que pueden ser, en cuanto a la diferenciación, los pueden ver y los pueden identificar, ¿no? Por ejemplo, los monomodos generalmente son azules. Este azul que ven acá es un conector monomodo. Este verde que ven acá también es un conector monomodo, pero con pulido APC. O sea, este generalmente es pulido UPC o PC y este es con el pulido angulado, APC. Después, obviamente, eso viene dado de los estándares, ¿no? La TIA, ANSI, nosotros vimos, ellos son los encargados de especificar los estándares y por eso también especifican los colores que cada uno de estos tiene que tener. El conector SC es este cuadradito que ven acá, es un conector que fue creado a mediados de los 80, conector de una empresa japonesa, Nippon Telegraph and Telephone. No fue muy usado ahí por los 80 porque era muy caro, ¿no? Eso pasó con muchas cosas en fibra. Para que se den una idea, en los años 90 y algo, 95, 97, cuando recién aparecieron las fibras en los primeros que tenían los anillos de fibra eran los carriers, ¿no?
Ahora está muy de moda la propaganda de la llama que llama, no sé si ustedes la vieron de vuelta. Allá por los 90, eso lo usaba Telecom para promocionar en el norte que ya llegaba la telefonía. Eso fue gracias al anillo digital de fibra óptica, que en ese momento no había muchos que operen fibra óptica. Había muy poca gente que tenía los entrenamientos para hacerlo y la fusionadora y las herramientas de medición y demás. La persona que hizo eso en esa época hoy creo que está viviendo en un piso en Nueva York, porque en esa época era muy costoso fusionar fibra óptica. Hablo de los años 90, 95, 2000. Después ya del 2000 empezó como a comoditizarse un poco porque empezaron a entrar, justamente se bajaron costos de muchos elementos de fibra, caso conectores, por ejemplo, este tipo de conectores que ven acá, tiene una pérdida de 0,25, eran muy buenos los conectores, se podían conectar y desconectar 1000 veces, o sea, soportaban 1000 ciclos de conexión y desconexión, y tenían mucha precisión de alineamiento. Hoy se usan muchísimo, se siguen usando, son conectores que están vigentes todavía, y que bueno, tienen sistemas también de push-pull para retirarlos sin tirar de ellos, sino que presionando salen. Se usaron los primeros enlaces de Giga Ethernet, bueno, fueron con este tipo de conectores, ¿no? Entonces, bueno, acá el conector este empezó a tener mucha más, se empezó a ver más en el mercado ahí por el 2002, 2003. Ahí empezó a aparecer muchísimo en el mercado enterprise. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el Banco Galicia empezaron a comprar para los centros de datos este tipo de patch cores y conectores en el 2001, por ahí. Ya había bajado o sea, ya era accesible al mercado local. Después está el conector Lucent, que también el conector Lucent lo patentó una marca que hoy se llama CommScope, que compró toda la cartera de Lucent de cableado estructurado. Y una de las cosas es que patentó el conector LC. El conector LC es más chiquito en su construcción que un SC. O sea, en un housing de un conector SC entra un LC duplex, como este que ven acá. Duplex es porque tiene un hilo para transmisión y un hilo para recepción. Este que ven acá es un LC duplex. Y tiene un latch acá que uno, si lo presiona, baja estas trabitas y sale de la interfaz a la que esté conectado. Es un conector bastante utilizado, tiene muy, muy baja pérdida. Es un conector que hoy, digamos, tiene, digamos, de lo más usado que hoy en la actualidad tenemos para centros de datos. El tamaño también es buenísimo porque permite densidades de fibra altas sin tener que usar mucho espacio, con lo cual es un conector recontra visto hoy en distintos tipos de redes, en enterprise, en centros de datos, en cualquier compañía este conector está. Después estaba el ST, que es un conector antiguo de bayoneta, es un conector que ven acá, muy parecido a este. Este no es ST, este es FC, si no me equivoco. No, este es ST, porque tiene acá la marca, esto tiene como un ingreso acá, y esta bayoneta después lo traba contra el otro conector, ¿no? Contra la hembra. Es un conector que lo creó AT&T, es uno de los más antiguos, y bueno, tiene ya larga data, pero ya está en desuso, no se usa muy poquito. O sea, son pocos los que hoy planifican una red y ponen este conector porque es muy difícil de conseguir, los fabricantes ya lo están dejando de hacer. Después está el FC, fíjense que es muy parecido al anterior, pero este es a rosca. Tiene una rosca que uno lo conecta, lo enrosca y queda mecánicamente fijo. Tiene pérdidas por inserción alrededor de los 0,3 dB, es muy bueno también.
pero todo está tendiendo a ser LC ahora, ¿no? Es este que viene acá. Este es el que más se usa y ahora también empezó a haber otros que ahora les voy a mostrar, que es el MPO, el MPO. Multi-Fiber Push-On se llama. Ahora vamos a hablar de ese. No me quiero olvidar del MTRJ, que es un conector duplex que nació, pero duró muy poquito en el mercado. No lo adoptaron, salvo en una que otra industria, pero muy poquito. La verdad que fue medio fracaso. Se esperaba otra cosa y no anduvo. Lo que sí está funcionando muy bien hoy es el conector MPO, que les decía antes. Que bueno, que es un conector que si ustedes ven acá, ven la silueta, este conector puede tener 12, puede tener 8, 12, 16 o 24 fibras en un solo cuerpo. O sea, esto que ven acá son las fibras, estos agujeritos que ven acá. Fíjense, viene de 24, este es de 8 y este es de 12. Y también ahora hay de 16. Es el conector ideal para transmisiones de 400 GB, de 100 GB, bueno, a los 800 GB también. Lo que más se utiliza hoy en centros de datos es este conector. Fíjense, acá lo Pregunta. tienen. Sí, ¿Esto aplica tanto para multimodo y como para monomodo? monomodo. Sí, sí, Ok. sí. Sí, todos los conectores son para ambas tecnologías de transmisión, sí. ¿Y cómo es que se conectan? O sea, ¿cómo es que el conector es válido para ambos si la fibra tiene un diámetro distinto dependiendo cuál sea? Y porque el conector es donde termina la fibra, pero el modo de transmisión te lo da la fibra, el cable en sí. Esto es donde termina ese cable, se termina en un conector. Entonces, dependiendo el tipo de conector, o sea, uno tiene que comprar un FC o un MPO para monomodo o para multimodo. Este que ven acá, por ejemplo, es un MPO multimodo. Este verde que ven acá es un MPO monomodo. Ah, perfecto, ya entendí. Gracias. ¿Está bien? Pero sí, hay de los dos mecanismos para las dos tecnologías. Cambia, obviamente, la construcción del conector, depende de la fibra, ¿no? En la interna. Pero uno puede tener las dos variantes. Acá lo van a ver mejor, lo que yo les mencioné antes. Fíjense que acá cada uno de estos son las fibras. Este tiene 2 hileras de 12, 24 fibras. Lo que más se utiliza para proyectos nuevos y que van a ser planificados con crecimiento futuro. El MPO de 12 se usa mucho también para lo que es base instalada, mantener base instalada. Se mantiene con MPO de 12. El MPO de 8 se usaba mucho, ahora un poquito como que quedó un poco antiguo. Y después el MPO de 16 que salió hace un par de años, que si ustedes se fijan lo van a identificar porque tiene el offset, que es esto que ven acá, o el key, lo tiene corrido hacia un costado. Todo lo demás no. En cambio el de 16 tiene el key corrido. Cuando va a conectarse contra otro conector, fíjense que acá tiene dos espacios, acá van clavijas. Lo que tiene que coincidir son las clavijas del macho, digamos, con el hueco o el offset para que también coincida el key. Bien. Esto es un poco lo que les mencioné antes de las velocidades, ¿no? En cuanto a lo que es anchos de banda para transmisión. Si ustedes se fijan, tenemos diferentes conectores, porque también hay diferentes aplicaciones, le llamamos nosotros. Aplicaciones es la velocidad y la cantidad de lanes o lambdas que esa interfaz va a enviar en paralelo, digamos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 800 GB, o sea, la velocidad total lo está enviando en 4 lambdas de 200 GB. Entonces, fíjense, 200, 200 por este hilo, 200 por este hilo y 200 por este hilo.
Eso lo usa solamente para transmitir. Después, para recibir, va a usar los 200 por este hilo, 200 por acá, 200 por acá y 200 por acá. ¿Está bien? Entonces, los 800 gigas son 800 de transmisión dividido 4 hilos y 800 de recepción dividido 4 hilos. ¿Está bien? Hay otro tipo de conectores que son los CCN, que también pueden tener las mismas interfaces. Estos son conectores que recién en este año y el año anterior empezaron a salir al mercado. Todavía muy pocos lo tienen. O sea, las grandes compañías de centros de datos de Estados Unidos obviamente ya lo están adoptando, pero acá todavía no tenemos ni uno instalado, me parece. Y hace, digamos, las veces de lo que haría un MPO, pero en un conector SN, que es muy parecido a lo que es un MPO, pero más chiquito, y se monta no en horizontal como este, sino en vertical. Después se los voy a mostrar si está en una lámina más adelante. En el caso, sí. ¿Alguien quiere decir algo? Porque escucho un micrófono abierto. Sí, yo quería consultar. Estas divisiones que se hace del mensaje serían las tramas que se manejan en la capa 1. Son landas. Son Ah, landas, no tiene nada que ver con longitudes de las onda. tramas. No, son longitudes de onda por las cuales viaja la información. Ok, ¿Está bien? gracias. Bueno, en el caso del MPO de 16, usa 8, es 800 GB base DR8, o sea, hace referencia a que son 8 landas, en este caso, de 100 GB. Lo mismo, ¿no? Es lo mismo que el otro. La diferencia que hay entre este MPO de 12, este MPO de 12 deja 4 hilos libres, no los usa en esta aplicación. Este MPO de 16 usa los 16 hilos, porque usa 8 de 100 para transmisión y 8 de 100 para recepción. En este caso, que es también otro MPO de 12, para una aplicación de 400 GB DR4 o de 400 GB SR4.2, que son la otra opción, digamos. Fíjense que usa de vuelta. Usa 400 GB, 4 de 100 para transmisión, 4 de 100 para recepción. Y lo mismo pasa en este caso, ¿no? 400 GB SR8, que son 8 lambda de 50 con un MPO de 16, usa los 16 hilos, no desperdicia ninguno. Por eso el MPO de 16 es lo que mejor se adapta a las interfaces, ¿no? Porque no dejamos ningún hilo libre, está todo en uso y el costo debería ser más barato que un MPO de 24. Sería casi el mismo costo que un MPO de 12. Pero bueno, esos son también elementos de marketing que muchos fabricantes usan, ¿no? Eso es un poquito a título informativo. Bueno, lo que decía antes, siempre hay un estándar que regula este tipo de cosas, ¿no? En este caso, el estándar es el 604.18 de la TIA y habla de Fiber Optic Connector Interoperability Standard. O sea, este estándar reguló la salida al mercado del MPO 16. Bien. Entonces, al principio hablamos de que las fibras tenían ahí distintas nomenclaturas, ¿no? Las multimodo. Hablamos que el OM1 era de las primeras, ¿no? Que tenía un núcleo. ¿Alguien me puede decir de cuánto era el núcleo de las OM1? Ahora micrófono, ¿eh? ¿Se acuerdan? La diferencia entre el OM1 y las OM2. Bueno, el OM1 tenía un núcleo de 62,5 micrones. Pero bueno, todo eso viene de. Acá lo estamos viendo, aparte, ¿no? Todo eso viene de normas internacionales, ¿no? Que en este caso la hizo IEC, la 11.801 fue,
Que bueno, lo que hizo es, para las fibras multimodo, fijó que tenían que tener una nomenclatura OM, ¿no? Y para las monomodo, la nomenclatura iba a ser OS. Eso viene derivado, ¿no? de OM de multi, OS de single. Después, la designación, bueno, como se prestaba a confusión, la ANSI sacó una enmienda, la 568.3, que bueno, que es para... Cada OM tiene un requisito de ancho de banda, ¿no? De ancho de banda modal mínimo. Con lo cual ahí digamos que se enmendó eso, y cada OM empezó a tener su propio número. OM1 eran las anteriores, OM2 la evolución, OM3 la evolución de OM2, OM4 la evolución de OM3, y OM5 la evolución, que es hoy la de todas, porque no hay OM6. La última es OM5 y se estandarizó en el 2018. ¿No? Entonces, es un poco en cuanto a las longitudes de onda. Las longitudes de onda y bueno, los diámetros, acá lo único que cambia es la OM1, que es vieja, después las demás ya tenían todas núcleo de 50, y en cuanto al ancho de banda modal, también tenían algunos cambios, que bueno, es lo que ven en este cuadro, que tiene que ver con cómo se comportan a determinada longitud de onda, ¿no? Longitud de onda de 850 nanómetros y longitud de onda de 1300 nanómetros. Entonces, eso es un poco para aclarar cómo está definido los OM, porque a veces se van a encontrar en algún proyecto que les pide OM3 o OM4, y bueno, hay diferencias porque, bueno, OM3 y OM4 no son tan distintas, pero OM4 tiene un mejor alcance en distancia para determinadas aplicaciones. Pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre OM4 y OM5? Por lo menos en la tabla se veían con los mismos parámetros. No, ahora lo vamos a ver eso. Ahora lo vamos a ver. Déjame llegar. Dale, dale. Acá tenemos SWDM4 justamente frente a OM5. OM5 se llama OM5 Wideband Multimode Fiber, ¿no? Así se definió en el estándar, y está basado en la multiplexación por longitud de onda. ¿Está bien? Que es multiplexa en una ventana de los 850 nanómetros hasta los 940 nanómetros. Entonces usa OM5 4 longitudes de onda para poder optimizar la transmisión y la recepción. Frente a lo que es OM5 versus OM4, digamos que tiene esa capacidad, ¿no? O sea, tener en una ventana de transmisión de 4 longitudes de onda, mientras que OM4, perdón, no permite hacerlo. Eso lo vamos a ver ahora en detalle. Si ustedes se fijan, bueno, en cuanto a lo que es la parte de alcance también es mayor, ¿no? Todo lo que es alcance en distancia para las 4 longitudes de onda marcadas, que yo les mencioné recién. OM5 soporta hasta 150 metros, y OM4 soporta 100 metros. OM3 soporta 70 metros. Entonces, ahí tenemos cambios que son importantes en cuanto al alcance, ¿no? Pero también tenemos aplicaciones que OM5 soporta y OM4 no soporta. Si ustedes se fijan en este gráfico, van a ver que el tipo de modulación, ¿no? La modulación PAM4 habilita 50 GB por lambda, recién lo vimos en un ejemplo con los MPO. ¿Está bien? Y bueno, ahí tenemos diferentes comportamientos. Lo que hace OM5 es,
si yo amplío este gráfico, van a ver que mientras que OM3 opera en una sola longitud de onda, que es 850, y OM4 lo mismo, la única diferencia que OM4 lo que tiene es mayor ancho de banda, ¿no? En comparación con OM3. Pero fíjense que OM5 soporta 4 landas por fibra. O sea, cada hilo de fibra soporta una multiplexación de 4 landas. Estos landas que ven acá son en distinto color, ¿ven? Azul, verde, amarillo. Estos son landas, tanto para transmisión como para recepción. Lo que hace es, permite por un solo hilo enviar 4 landas. Y el dispositivo o la aplicación que digamos, multiplexa o demultiplexa, procesa las 4 landas que le mandaría OM5. ¿Está bien? De esa manera, a ver si vuelvo a donde estaba. De esa manera, bueno, lo que tenemos es una optimización para todo lo que es el tráfico que puede soportar, ¿no? Entonces, lo que hace es, permite tener una mejor eficiencia de los vínculos de fibra, usando tecnologías de modulación más modernas. ¿Está bien? Entonces, una pregunta para hacer el trabajo práctico. Si van a tener un centro de datos y lo tienen que planificar y construir de cero ese centro de datos, y la diferencia de precio entre OM5 y OM4 no es muy grande, es de un 10%. ¿Qué convendría poner ahí? ¿Con qué convendría diseñar ese centro de datos? Y supongo que OM5 porque por todas las nuevas funcionalidades que ofrece que OM4, ¿no? Exactamente, exactamente. Y sobre todo si tengo distancias largas en los enlaces, ¿no? Porque fíjense que en todas las aplicaciones siempre OM5 va a ser mucho más tolerante a distancias largas. ¿Está bien? Inclusive hay aplicaciones que OM3 no la soporta. La soportan solo OM4 y OM5. En ese caso, así todo también, siempre OM5 lleva la delantera porque tiene mejor soporte también en distancias. Bueno, cuando hablamos de aplicaciones, hablamos de que obviamente para la fibra es muy linda, está bárbaro, pero el láser y la información se transmite desde un equipo, ¿no? O sea, desde un switch o desde un router. Entonces, acá lo que vamos a ver es un ejemplo en este caso, bueno, es un ejemplo de migración a anchos de banda mayor, ¿no? Pero con un canal MPO, acá lo que van a ver son cables MPO de fibra, de punta a punta, así están conectados. Tenemos 2 switch, o sea, un switch que puede alimentar servidores y demás, y otro que viene obviamente de la parte del core, o cuando veamos data center van a ver que es spine and leaf. Todavía no llegamos ahí, pero ya vamos a llegar. Fíjense que acá podemos tener la conectividad de un switch a otro con puertos que son MPO. Ya los switches traen puertos MPO como les mostraba yo recién. Entonces, con un cordón MPO uno se conecta y tiene todo el enlace conectado de punta a punta. ¿Está bien? De switch a switch o de switch a servidor o lo que sea. ¿Está bien? Hay muchas formas de conectar un cableado estructurado. Bien, parte de las buenas prácticas es que todos los troncales y demás deben ir por una montante o por una canasta como la que ven acá atrás, ¿no? Todos esos cables tratan de ser sujetados obviamente con velcros
cada 60 centímetros o cada 50 centímetros. Los cables no se deben cruzar, tienen que estar derechos, porque si los cables de fibra tienen microcurvas o se pueden romper, o si tienen macrocurvas pueden empezar a distorsionar su performance. Acuérdense que la fibra es, en definitiva, vidrio, y el vidrio tiene la fragilidad de cualquier vidrio, ¿no? O sea, si uno lo trata sin delicadeza, ese vidrio va a sufrir, y si sufre, lo que tenemos son pérdidas de transmisión o degradación en la señal. Así que bueno, por eso mantener siempre en los enlaces de fibra la prolijidad en los tendidos siempre es clave. Otro de los puntos es importante, ¿no? para tener en cuenta es, lo marcan los estándares, como todo marcan los estándares en esta industria, es importante inspeccionar las fibras antes de conectarlas. O sea, esos conectores que vimos recién, a la hora de ponerlos en marcha, se debe seguir un procedimiento. Ese procedimiento está basado en estándares, y el cumplimiento de esos estándares también está regulado justamente por los organismos internacionales. Entonces, para conectar las caras de los conectores, tenemos que ver que no tengan ninguna partícula de polvo o ningún sólido, ningún líquido que pueda estar afectando el conector. Y generalmente, en la mayoría de los casos, es el problema por los cuales los servicios no funcionan bien o se degradan, porque a la hora de instalarlos, este procedimiento se omitió o directamente se hizo mal, o sea, con mala operación de los elementos. Entonces, siempre el procedimiento es inspeccionar. ¿Está limpio? Sí. Ok, lo conectamos. Ahora vamos a ver con qué elementos se hace todo eso, ¿no? No está limpio, como esta imagen que ven acá, hay que limpiarlo. Y después lo conectamos. Entonces, un poco volviendo a lo que es la anatomía de los conectores, acá van a ver un conector LC, esta típica imagen de un LC, de un MPO. Fíjense la férrula que yo les decía antes, tiene 2,5 o 1,25 milímetros, depende si es un LC o un SC. El cladding, que ven acá ya se ve el escalón de pulido, ¿no? Acá, el pulido plano. Y después el núcleo que ven acá en el medio, ¿no? Por acá viaja la luz. Entonces, eso visto, digamos, proyectado, esta cara de conector, visto en un microscopio, se ve de esta manera. Cuando uno ve la cara del conector, ve, en este caso, el núcleo, y ve partículas en el cladding que están como ensuciando, ¿no? El conector. Acá está la férrula. Esto que está afuera no me va a significar mucho, pero esto que está acá adentro me va a degradar la performance. Entonces, por eso se deben limpiar. En un MPO la cosa es distinta. La férrula es un polímero, esto que ven acá, ven que tiene otra textura inclusive, y cada fibra se ve de esta manera. No se ve así. Se ve este redondelito que es cada fibra proyectada de lo que ven acá. ¿Está bien? Entonces, las consideraciones, obviamente, cuando uno manipula fibra. Perdón, y entonces Sí, ese último estaba bien. este último está bien, en este corte de imagen no hay ningún problema. En este no. Ahora igual vamos a ver cada uno de los problemas que pueden llegar a tener y cómo se ven. Bien, bien. Las consideraciones al manipular una fibra son importantes, o sea, la radiación de fibras monomodo pueden dañar la retina, por eso no hay que mirar el láser. Cuando ustedes ven un equipo conectado, hay que evitar mirar el láser para ver si viene señal o no. Para eso hay equipos que se dedican a eso, ¿no? Un power meter, un OTDR, un live fiber detector, que es una pinza que detecta tráfico, ¿no? O sea, hay distintos elementos. Porque eso no es invisible, o sea, no se percibe dolor físico, pero hace daño, ¿no? Se contrae el iris y la verdad que ahí
la salud es muy cara, es más cara que una fibra, entonces mejor prevenir ese tipo de cuestiones, ¿no? Siempre que damos esta clase lo aclaramos. Entonces, puede ser daño permanente o temporal, pero depende de la salida de potencia que tenga el conector en ese momento y dónde lo estemos mirando. Si lo estamos mirando cerca de la fuente emisora, va a ser más complicado todavía. Entonces, para eso se usan esos sistemas de sonda, como puede ser una pinza de tráfico, se usa mucho. Bueno, la inspección entonces estándar de la cara de un conector, ya vimos las zonas, ya sabemos identificar qué es cada una, el core, el cladding y toda la parte de adhesivo de contacto, la parte de la férrula, ¿no? Este es el adhesivo y la férrula, esto es donde hace el contacto mecánico. Entonces nosotros vamos a ver distintos criterios de falla. Esto es un conector perfecto, esto está limpio. ¿Está bien? Después tenemos algunos que, este es el típico caso, que cuando uno va a obra, conectan todo y lo dejan sin los capuchones. Entonces, ese conector quedó a la intemperie, en una obra donde vuela polvo, tierra, bueno, suciedad de todo tipo, se pega directamente ahí adentro de la férrula y empieza a desplazarse, ensucia el núcleo. Una vez que lo manipulamos ya el desastre se hace peor, con lo cual eso se ve en el microscopio, de esta manera. Después tenemos otros que lo rayan, o sea, le sacan el capuchón, lo tiraron al piso, lo rayaron. Nunca se dieron cuenta, quedó así rayado. Fíjense que todo esto son rayas. Esta raya no sabemos si proyecta por acá, ahí no se ve muy bien, pero puede proyectar, eso ya degrada la señal. Después uno que le ponen el dedo, este es el típico conector que uno lo toca la cara del conector y queda sucio con la grasitud que tiene la mano. Esto también degrada. Después otro que quedó mojado, porque no sé, lo limpiaron, lo quisieron limpiar con agua y quedó humedecido, o lo mojaron y se hizo la prueba de inspección. O no sé, se inundó el cuarto de telecomunicaciones y después no levantaba nada. Claro, cuando van a ver, el conector estaba todo, ya le había entrado agua, estaba mojado, no funcionaba. Y después un conector que se limpió con alcohol isopropílico, o sea, una limpieza, una falsa limpieza, que creen que limpia, pero no limpia. Porque para limpiar las fibras se usan paños especiales o sistemas de one click que ya vienen con un líquido especial, que es un solvente, para limpiarla. O sea, no se limpia con alcohol isopropílico, eso está mal. Durante muchos años hubo una creencia que eso estaba bien. Hoy ya se comprobó que eso está mal, porque este conector degrada. Entonces, el instrumental para ese tipo de cuestiones es, primero es un equipo que permite hacer mediciones de fibra. En este caso, bueno, pusimos un Fluke porque es lo que se usa mucho, por lo menos en nuestro país. Después hay otras marcas, ¿no? Viavi, Ideal, hay varias marcas. Nosotros pusimos Fluke porque se usa mucho. Y el microscopio que se conecta a este Fluke, que en este caso es un FL1000, pero puede ser un FL3000, puede ser cualquier modelo. Y después las puntas de adaptación dependiendo del conector, ¿no? O sea, si es un SC, un ST, un MPO, ¿no? Estas son las puntas. Este MTP y MTPA es para MTP angulado o para MTP plano. Después todos estos, dependiendo qué conector sea, es el que va. Cada uno dice, ¿no? A qué conector corresponde. Entonces lleva las puntas para que justamente el microscopio, con la punta del microscopio, se adapte y pueda visualizar la punta del conector. Bueno, yo les mencioné recién el tema de cómo limpiar los conectores. Los conectores se limpian de esta manera, con este kit de limpieza, ¿no? Puede ser este cleaner, es un cleaner para LC en este caso, o estos paños que se llaman stick cleaner, que son también para LC. Y después tenemos otros que son, por ejemplo, los MPO se limpian con estos, que son tipo
una cinta de cassette que va pasando y uno lo mete adentro del MPO, esta punta, y hace clic, y con un one clic o dos clics pasa la cinta y limpia y remueve. Eso es, digamos, los elementos que se usan para limpiar conectores. Lo indicado, ¿no? Son elementos caros, generalmente los de limpieza, pero duran mucho, duran bastante tiempo. Después, nunca hay que remover los capuchones. Yo les decía antes, dejar una instalación sin los capuchones puestos es un error conceptual, porque después ese conector va a sufrir toda la suciedad que huele en el ambiente y va a haber que limpiarlo más. Y si uno no lo limpia directamente, puede tener problemas de funcionamiento. Como son elementos muy caros en inversión, esto tiene que andar muy bien y el mayor tiempo posible. Una instalación de estas características, si está bien y no sufre ningún daño colateral, tiene que durar toda la vida, prácticamente. Por lo menos 25 años, que es lo que garantizan los fabricantes de primer nivel. Y lo otro es que no se recomienda usar alcohol, porque el alcohol deja partículas de suciedad, como les mostré yo en la imagen anterior. ¿Está bien? En una época se creía que no, que eso servía para limpiar los conectores, pero eso ya no es así. Bueno, por último, lo que tenemos es un protocolo de aceptación de pérdidas en fibra que marca, por ejemplo, los estándares que una instalación de fibra debe tener. Este protocolo lo usa una empresa muy grande en sus data centers. O sea, si yo instalo un elemento en ese data center y la medición no me da como dicen ellos que me tiene que dar en este documento, no me autorizan a que esa obra quede terminada y no me pagan la factura. Para que se den una idea, ¿no? O sea, así funciona un protocolo de pérdidas. Entonces, un conector LC, SC o ST tiene que dar, si está conectorizado en monomodo, 0,5 dB de pérdida. Si está conectorizado en multimodo, 0,5 dB. Y si está conectorizado en OM1 multimodo, 0,5 dB. O sea, entre paréntesis, todo esto es la pérdida máxima aceptada para multimodo. En un MTP, si es monomodo, 0,75, si es multi, 0,35. O M1 no hay MTP, así que no califica, ¿no? Ya la parte donde se conecta el conector MTP, que es el MPO, es el mismo, es la misma mecánica. Algunos fabricantes usan MTP, otros MPO, pero es lo mismo. MTP cassette, que es donde se conecta este conector, si uno lo mide, tiene que dar 1.3 en mono, 0.5 en multi. Y un empalme por fusión, 0,1 de pérdida en todos los empalmes por fusión. ¿Está bien? Después, para cables, lo mismo. Para longitudes de onda de 1310, 0.4 por kilómetro, o sea, cada kilómetro puedo perder 0.4 dB, y para 1550 nanómetros, 0.3 dB por kilómetro. Te hago una consulta. Sí. Pero no vimos en las diapos de cuando empezamos con lo de las férrulas que el orden de pérdidas era de las centenas, digo de las decenas. O sea, por ejemplo, eran de 30 a 40, algo así. Sí, pero esas unidades, lo que vale es esto. Esas son unidades que son, habla de máximos, no de condiciones de funcionamiento, habla de máximos, eso, ¿no? Por eso no puntualicé sobre eso. Ok, gracias. Una condición de funcionamiento son estas, pérdidas reales por conector. ¿Está bien? Y en los empalmes es casi nula, fíjense, 0,1 dB. Casi no tiene pérdida. Con lo cual, eso es lo que hay que mirar. Con lo cual, en definitiva,
trabajar con fibra óptica es muy delicado, o sea, no hay que ser, digamos, tomar los entrenamientos y estar muy especializado para eso, por eso hay empresas que se dedican de lleno a ese tipo de cuestiones, porque no es algo que pueda hacer cualquiera sin conocimiento, digamos. Hay mucha inversión y generalmente son enlaces que tienen que funcionar lo mejor posible, ¿no? Por dada la inversión que un cliente hace en este tipo de redes. Así que bueno, eso es un poco, en síntesis, lo que fue la clase de hoy. No sé si quedan más dudas. Hablamos. Sí. Sí, pero el tema es que, no, porque el problema del alcohol es que deja las partículas, es lo que ves acá. Deja partículas todavía, es como que corre las partículas, pero no las elimina. Entonces, es traicionero porque uno piensa que está limpio y de repente ve que lo único que pasó fue que se corrieron las partículas un poco, pero siguen estando ahí. Entonces, por eso se usan los otros solventes, que son estos. O sea, estos paños ya vienen con otra, digamos, otra composición que probablemente tenga alcohol, pero tenga otro porcentaje de alcohol eh, mezclado con otro componente, y eso va directamente a despegar lo que sea partículas de polvo, de grasitud, versus lo que hace el alcohol isopropílico, que no las termina de despegar, digamos. Ese es el problema. Durante mucho tiempo igual se usaba. Hace unos 10 años eso se dejó de usar porque los estándares empezaron a ponerse más rigurosos y dijeron, no, probaron la fábrica que con el alcohol no era lo ideal para hacerlo. Sí. Sí. Eso se detecta cuando uno corre una medición sobre todo con un OTR, que es un instrumento parecido a este. Lo tengo por acá, la imagen. Sí, es como este que ven acá. Un OTR permite detectar que hubo una sobretracción de la fibra y lo vas a ver en una curva cuando empiece a tener degradación en determinada distancia. Eso se ve. Eso se puede ver, se detecta de esa manera. Hay degradación que es inexplicable y pasa en determinada distancia. Eso pues se tironeó de más la fibra y algún daño sufrió. Eso tenés que cortar las puntas, digamos, donde tenés esa sobredispersión y tenés que intervenir ahí y poner un cierre de empalme y darle continuidad por fusión. No te queda otra. Si sucede eso, no te queda otra. O sea, es la única manera de repararlo y depende de dónde sea, probablemente no tenga mucho arreglo, o tenés que cambiar un tramo mucho más grande porque no tenés una cámara para poder hacer la fusión y esconder el cierre de empalme, digamos. Porque ponele que te pasa en una distancia que no tenés una cámara cerca y la cámara más próxima la tenés a 200 metros y tenés que tirar los 200 metros completos. No, UTP acá, esto es fibra. O sea, no hay forma de mezclar medios de transmisión. Cuando trabajas con fibra, se trabaja con fibra, no. Cuando trabajas con UTP, lo mismo, ¿no? O sea, no. Tenés que tener sino un conversor de medios
que llegues a terminar un enlace en fibra, lo pases a un conversor de medios, el conversor te lo convierte a UTP, o sea, entras con fibra, salís con UTP RJ45 y le das un tramo de hasta 100 metros, más no puedes hacer. Lo que pasa es que perdés toda la performance. O sea, sí, obviamente que no. O sea, eso pasa cuando, no sé, tenés una distancia de un edificio A a un edificio B, y esa distancia es de ponerle, no sé, 400 metros. Con UTP no podés ir. Entonces vas con fibra. Pero después, en los edificios, por ahí tenés que convertir la fibra a una interfaz más chica, porque los equipos que tenés son más chicos. O sea, son equipos de, no sé, de 1 giga, ponele. Y ya tenías los equipos y no querés comprar, porque tenés equipos con interfaz eléctrica en cobre. Ahí sí, ponés la fibra para llegar de un edificio a otro, pero después convertís a cobre con conversores de medios para poder alimentar los equipos, porque ya los tenés, no porque, ¿entendés lo que te digo? O sea, es una adaptación por algo que no querés comprar equipamiento nuevo. Pero hoy cualquier switch que compras tiene una interfaz de fibra y vale lo mismo que uno que tiene cobre, o sea, un poquito más, pero digamos que los números se estabilizaron bastante en cuanto a todo lo que es fibra. No, por favor. No sé si hay alguna duda más. Puede ser, no tan vinculado a la Sí. clase, pero puede ser que la PowerPoint del Ethernet no lo hayan pasado. El PowerPoint de viernes, puede ser que no. Se los paso hoy los dos juntos. Perfecto, dale, Si gracias. no fue, puede ser que no fue. Ahora reviso y si no fue, hoy van los dos. Dale, perfecto. Una consulta, ¿cuál es el alcance de la fibra óptica? En longitud. Depende en monomodo o en multimodo. Monomodo tiene distancias muy largas. Hablamos de, no sé, de hasta 40 kilómetros en ZX, con un módulo ZX, que son módulos de larga. Puede tener un medio de transmisión de 40 kilómetros. Después ya lleva repetidores, pero todo lo que es multimodo es hasta OM4 hasta 550 metros. Ok, y eso, la forma de conectar, como en la primera clase que vimos, que el países o continentes se conectan mediante fibra óptica, Sí, ahí sí. las distancias son Ahí las gigantes distancias son también. gigantes, pero bueno, tiene transponders, o sea, un cable submarino, por ejemplo, que lleva una estación de amarre, o sea, tiene transponders DWDM en el medio, o sea, tiene equipamiento activo que va regenerando la señal. No es que llega por un cable de una punta a la otra vacío, digamos, va amarrando en distintos puntos y va reinyectando la señal. Pregunta, y para extender, digamos, la señal de la fibra óptica, ¿qué es lo que se suele usar de repetidor y la idea general de más o menos cómo funciona? Y se suelen usar equipos amplificadores que se llaman Raman, que lo tienen, muchos carriers también los usan para las trazas long haul, digamos, de lo que es transmisión, digamos, entre localidades, ¿no? O sea, un enlace Buenos Aires-Córdoba y demás, se hace de esa manera, ¿no? Con equipamiento de WDM y con amplificadores. Esos son los dispositivos que se usan. Perfecto, gracias. Esto obviamente es, digamos, para hablar de fibra hay mucho para hablar. Nosotros lo que pasa es que en este curso no podemos ver absolutamente todo porque no terminamos más con todos los temas que tenemos. Ahí con el profe se hizo una síntesis digamos, de lo más importante, de lo más significativo. Calculen que de esto hay para hablar
es una materia en sí, podría ser, tranquilamente. Pero bueno, nosotros tratamos de dar todos los conceptos más importantes como para que ustedes tengan, digamos, más herramientas para conocer de qué se trata todo este mundo. Después también vamos a hablar de centros de datos. Bueno, ahí también aparece tema fibra y demás. Y pregunta, además de los estándares que se suelen usar, supongo que para profundizar deberíamos ver más los estándares que nos estuviste mencionando, pero ¿recomendás alguna bibliografía extra si después nosotros, aparte, quisiéramos profundizar en este tema? Y ahí tenemos, hay mucho de fibra. Hay en un libro de Introducción a las Telecomunicaciones de Tropiano, hay bastante. Después hay otro más que después no me acuerdo bien el título del libro, después se los voy a pasar. De teleinformática es, pero no me acuerdo exactamente el título. Después se los paso en detalle y si quieren profundizar un poco más ahí van a tener bastante. Y después lo otro que tienen es en hojas de datos, en paper de fabricantes. O sea, los fabricantes, por ejemplo, ustedes se meten en la web de Corning, es el fabricante uno de los número uno de fibra, y ahí van a tener información, pero de lo que quieran. Corning, Comscope, bueno, hay un montón de marcas, ¿no? Leviton, Belden, un montón de marcas de fibra que bueno, que son reconocidas en todo el mundo. Perfecto, gracias. Ahí tienen mucha data también, muchos papers interesantes, tendencias de hacia dónde van las tecnologías. O sea, yo lo uso mucho eso. De hecho, muchas cosas de las presentaciones a veces salen de ahí también. Así que bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Fecha de parcial aún no tenemos. No sé. ¿Y los temas que entrarían al parcial? Los temas seguramente van a ser hasta la diapositiva que lleguemos. Eso sí, es lo más probable. No sé si hay alguna cosita más. ¿Están avanzando con el trabajo práctico? Sí, Cri, sí. cri. Ah, bueno, ok. Bueno, perfecto, perfecto. Ahí eso avancen todo lo que puedan. Viernes que viene, después vemos a ver con qué seguimos, pero ya hoy mismo ya les hago llegar estas dos diapositivas, la de la semana pasada, la del viernes sería, y la de hoy. A ver, vamos a ver el Profe, chat que no veo perdón. nada. ¿Se Sí, escucha? ahora sí, Tengo, yo te escucho. tengo una consulta más de institución, ¿no? La ¿Cómo es el institución. tema de las faltas? Porque a veces nos toman lista, a veces no. Yo por miedo a... No, las faltas que te Ah. digo, había algunas dudas por ahí de algunos que no estaban inscritos, que no los había tomado la materia, pero generalmente nosotros tenemos el reporte de quién se conecta y cuánto tiempo se conecta, Ah, ok, genial, listo. con lo cual Muchas gracias. eso sale después de cada clase, ¿viste? Espectacular. Perfecto. Gracias. Así que bueno, eso es importante. Bueno, creo que el tema de... Una consulta. En cuanto sí. al avance del TP, o sea, ¿le vamos mandando por mail o le podemos ir consultando en la próxima clase y demás? No, si hay alguna consulta puntual, la hablamos en clase, y si no, lo general va a haber una fecha de preentrega de eso, que todavía Ah, no la establecimos, pero ok, va a haber una ok. fecha de preentrega. Pero si hay Ya alguna listo. consulta puntual, lo podemos hablar en clase, no hay problema. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, ahí Federico Parsons
una fibra sin perder ancho de banda y punto de rotura, te diría que no. O sea, la construcción interna de la fibra es siempre la misma. Lo que te va a dar más robustez es la estructura de ese cable. Por ejemplo, si es un cable de fibra que es antirroedor, que tiene una malla metálica de protección, obviamente va a resistir mucho más que alguien se le pare encima con un zapato de seguridad y se pare con los 2 pies arriba de la fibra. Obviamente eso se lo va a bancar más. Ahora, una vez que llegás al vidrio, se va a degradar siempre. Sea la marca que sea la fibra que sea, mono, multi, es lo mismo. Se va a degradar. Bien. Bueno, no sé si estamos listos. Vamos a dejar acá. A ver qué ¿La clase que viene va a ser el cable coaxial o ya terminamos con esta capa? No, coaxial no vemos nosotros. No vemos coaxial. La clase que viene no sé si es centros de datos. Después vemos ahí con el profe a ver con qué seguimos. Pero no, coaxial no vamos a ver. Hay uno llorando que no vemos coaxial. ¿Qué le pasó? No es para tanto, mirá que ni los cableros lo quieren ya el coaxial. Bueno. Creo que estamos bien hasta acá. Ahora les hago llegar las 2 clases que pasaron. Y bueno, vayan avanzando con el TP y el parcial, seguramente después la clase que viene vamos a tener fecha. Así se van preparando. Dale, gracias, profe. Bueno, que tengan buenas tardes a todos. Igualmente, Dale, muchas gracias.